Un hombre en Washington descubrió que tenía un pozo sin fondo en su propio patio. Bajó 25 kilómetros de cuerda y nunca tocó tierra. Pero lo que realmente aterrorizó al mundo no fue la profundidad, sino que los animales que morían cerca simplemente desaparecían. La historia de lo que hoy conocemos como el agujero de Mel no es una leyenda urbana nacida en los foros de Internet, sino un testimonio radial que paralizó a millones de personas a finales de los años 90. Todo comenzó en el patio trasero de una propiedad rural en Ellensburg, Washington, perteneciente a un hombre llamado Mel Waters. Mel no era un investigador de lo paranormal, era un técnico que vivía una vida tranquila hasta que descubrió que su terreno escondía una anomalía geológica que desafiaba cualquier explicación científica. En el borde de su propiedad existía un pozo circular, perfectamente revestido de piedra, que los antiguos dueños y los locales habían utilizado durante décadas como un vertedero de basura conveniente. Tiraban de todo: electrodomésticos oxidados, neumáticos viejos, restos de construcción e incluso ganado muerto. Lo que empezó a inquietar a Mel fue algo tan simple como aterrador: nunca, bajo ninguna circunstancia, se escuchaba el sonido de un impacto. No importaba cuán pesado fuera el objeto, el pozo devolvía un silencio absoluto, como si la materia dejara de existir o fuera transportada a otra dimensión al cruzar el umbral de su oscuridad. Decidido a resolver el misterio, Mel Waters inició un experimento que pronto se transformó en una obsesión peligrosa. Utilizando su conocimiento técnico, comenzó a bajar hilo de pescar de alta resistencia con un peso de plomo en la punta. Al principio, esperaba tocar fondo a los pocos cientos de metros, pero la línea seguía bajando sin resistencia. Mel empezó a comprar carretes de hilo por docenas, uniéndolos uno tras otro mientras la bobina giraba sin detenerse. Bajó 1 kilómetro, luego 5, luego 10. Cuando la cuenta llegó a los 25 kilómetros de profundidad y el peso seguía colgando en el vacío absoluto, Mel comprendió que lo que tenía en su patio era un imposible físico. Para poner esto en perspectiva, el pozo más profundo jamás excavado por la humanidad es el pozo superprofundo de Kola en Rusia, que apenas alcanzó los 12 kilómetros antes de que el calor extremo fundiera las brocas de perforación. Lo que Mel Waters tenía en su casa duplicaba esa profundidad sin mostrar rastro de magma, calor o presión geológica. Era un túnel hacia la nada. Pero la profundidad era solo la punta del iceberg de lo que Mel relataría más tarde. El comportamiento de la naturaleza alrededor del agujero era antinatural. Los animales locales, dotados de un instinto que los humanos hemos perdido, evitaban la zona a toda costa. Mel narró cómo sus propios perros, que solían ser valientes protectores, se anclaban al suelo y aullaban de puro terror si intentaba acercarlos al perímetro del pozo. Lo más escalofriante ocurrió cuando un vecino, tras la muerte de su perro guardián, decidió arrojar el cuerpo al agujero para darle un entierro que creía respetuoso. Días después, el hombre juró haber visto a su mismo perro caminando por los bosques cercanos. Llevaba el mismo collar y tenía las mismas marcas físicas, pero sus ojos estaban vacíos, carentes de cualquier chispa de reconocimiento o vida. Parecía un cascarón vacío que caminaba por inercia. Este evento fue el que convenció a Mel de que el pozo no era solo un agujero, sino un portal que alteraba la estructura misma de la vida y la muerte. Cuando Mel Waters decidió compartir su historia en el famoso programa de radio Coast to Coast AM, su vida privada terminó para siempre. La respuesta no vino de científicos curiosos, sino del aparato de seguridad del Estado. Casi de inmediato, hombres en vehículos oficiales sin placas aparecieron en su propiedad. Le prohibieron el acceso a su propio patio trasero y, según el testimonio de Mel, le ofrecieron una compensación económica mensual a cambio de que abandonara la propiedad y firmara acuerdos de confidencialidad estrictos. Esta es la parte de la historia que más resuena con los seguidores de los misterios prohibidos: la censura sistemática. Poco tiempo después de estos encuentros, las coordenadas de su terreno en Washington fueron bloqueadas en los servicios de mapas satelitales. Lo que antes era una propiedad rural visible, se convirtió en una mancha borrosa o un error de textura en Google Earth. Alguien con mucho poder quería que el agujero de Mel dejara de existir para el ojo público. Mel huyó a Australia, pero el misterio lo persiguió. Afirmó que antes de irse logró bajar un micrófono blindado y un sensor de temperatura al pozo. Lo que captó no fueron ruidos geológicos, sino frecuencias que parecían voces distorsionadas, lamentos mecánicos y sonidos que no pertenecían a ninguna tecnología conocida en la superficie. ¿Es posible que el agujero sea un respiradero de una base subterránea o una entrada a una civilización que habita en las profundidades de la corteza terrestre?
Algunos teóricos sugieren que estas anomalías son ventanas espaciotemporales naturales que el gobierno ha aprendido a utilizar o, al menos, a contener para evitar el pánico masivo. La realidad es que cuando algo así aparece en el patio de una casa común, la narrativa oficial siempre intentará desacreditar al dueño tratándolo de loco o simplemente borrando su rastro.